Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube Knit Studio sobre tricotosas y moda. Recordad que también tenéis mucha más información en mi blog en knitstudion.com. En este nuevo video tutorial sobre la Brother KH950i Electro-Knit vamos a realizar un entretejido a dos colores o también conocido como Fair Eyes. Pero lo vamos a realizar en este caso con ayuda del programa Diseña-Knit. Yo tengo la versión 9, pero también lo podéis hacer exactamente en la versión número 8. Para ello vamos a necesitar, por supuesto, el programa Diseña-Knit 8 o en su versión más reciente, la 9, y el cable que acompañe a nuestra tricotosa, es decir, que sea compatible con el modelo de tricotosa electrónica que tengamos. Yo en este caso, como es la Brother KH950i, he cogido o he comprado el más avanzado, que es el USB Brotherlink 5, que además viene con un sistema para reconocer el paso del carro. El cable USB Brotherlink 5 es el que yo he adquirido para conectar mi tricotosa Brother KH950i al ordenador, exactamente a Diseña-Knit 9. Se compone de 4 partes. La caja donde va instalada la electrónica y el sensor. El segundo es el cable USB que se conecta al ordenador. La tercera parte es el cable serial, que es el que conecta con la tricotosa. Y por último es el imán sensor que detecta el movimiento del carro. En la página web del fabricante, en softbyte.co.uk, podréis encontrar más información sobre los tipos de cable que hay para las diversas marcas y modelos de tricotosa. Aproximadamente os tiene que quedar colocado así, de este modo. No hay una forma fija de hacerlo. Es como os convenga a vosotros mejor. La caja tiene que ir pegada sobre el frontal de la tricotosa, más o menos por el centro, y el sensor, que lleva un imán que tiene que coincidir con ese punto rojo, tiene que ir pegado al carro principal. De este modo, cada vez que pasemos nuestro carro, va a ir reconociendo el paso del carro el sensor. Por la parte de abajo de la caja y el sensor hay dos pegatinas que hay que retirarlas para poder adherir dichos aparatos sobre la base de la tricotosa, o mejor dicho, uno sobre la tricotosa y otro sobre el carro. Como podéis ver en la imagen o en el vídeo, no lo veis que está muy fijo porque yo utilizo este sensor para otras tricotosas, con lo cual yo lo suelo quitar y poner en diferentes. En el caso que ustedes vayan a utilizarlo en la misma tricotosa, pues simplemente lo pueden dejar bien unido. Además, si en algún momento queréis quitarlo, como va con un sistema de velcro, podéis retirar los sensores por si no los vayáis a utilizar o en ese momento no lo necesitáis. También tendremos que conectar nuestro cable USB al puerto USB de nuestro ordenador. Y el cable serial de nuestro USB Brotherlink 5 lo tenemos que conectar aquí dentro. Retiramos esta placa levantando un poco y empujando hacia nosotros, y ahí tendríamos el puerto serial para conectarlo. Por el momento no lo vamos a conectar. No lo conecto por una sencilla razón, ya que cuando el cable está conectado en el puerto serie no se puede tejer de forma correcta con el carro. Primero he tejido unas pasadas o vueltas en punto jersey. En la última pasada que hagamos
dejamos nuestro carro principal en el lado izquierdo de la tricotosa, perfectamente sobre el raíl de extensión izquierdo. Seguidamente aprovechamos a conectar nuestro cable serial al puerto serie de la tricotosa. Recordad que solamente tiene una forma de conectarlo, no os podéis equivocar. Esto que sobresale aquí, como podéis ver, va hacia arriba, que es el mismo hueco que aparece aquí. Lo dejamos ya conectado. Comenzamos abriendo Design-it y luego vamos a la sección Stitch Designer, que es la sección número 3 según veis en pantalla. Luego en el menú File, Thumbnails, podemos escoger entre una gran variedad de puntos o diseños que tiene Design-it predefinidos, o bien descargarnos los nuestros propios. En mi caso voy a utilizar Stitch Pattern for Design-it, que son los que tengo en mi blog para descargar de forma gratuita. Y bueno, voy a escoger uno, simplemente pinchando en uno de ellos me aparece la previsualización en la parte izquierda, como podéis ver. Este tiene, por ejemplo, 24 por 40, es decir, 24 puntos a lo ancho y 40 puntos o pasadas a lo alto. Y en el caso que ya decidáis uno concreto, pulsad OK. Y nos aparecerá ya cargado en nuestra sección. Seguidamente ir al menú Transfer y seleccionar Download to Knitting Machine. Aquí tenéis que seleccionar vuestra tricotosa, en mi caso la Brother KH950i, y pulsar OK. Luego hago clic en el botón More Files. Y tengo que volver a seleccionar el diseño anterior, que era Web 80, lo selecciono y pulso OK. Al hacer esto, en la ventana flotante se nos genera una nueva línea. Hacemos clic sobre ella y ahora es importante que el número que aparece reflejado al principio, que es el 905, nos quedemos con este dato, porque lo vamos a utilizar más adelante. 905 hace referencia al número de memoria donde va a ser almacenado nuestro diseño. Una vez seleccionado, pulsamos el botón OK. Y seguidamente en la ventana flotante que aparece, pulsar Aceptar. Aparecerá una nueva ventana flotante y pulsamos el botón Download. Se muestra una nueva ventana flotante con instrucciones a seguir en la tricotosa. Lo que nos está indicando en inglés es que tenemos que encender la tricotosa con los cables USB y serie conectados. Pulsamos en el panel la tecla CE, seguidamente 551 la tecla M y por último 1 y la tecla M de nuevo. Esto es lo que tenemos que hacer en la tricotosa en este momento, como vais a ver en las imágenes siguientes. Ahora tenemos que encender nuestra tricotosa. Antes de encenderla, recordad que tienen que estar conectados los cables USB y serial. Ahora es muy sencillo porque tenemos que seguir los pasos que nos indica en la pantalla de Design-it. Ya hemos encendido la tricotosa, debemos de pulsar CE e introducir el código 551. Por lo tanto, tecleo 551 y pulso la tecla M. Luego pulso 1 según me indica y pulso de nuevo la tecla M. Si el proceso ha ido bien, vamos a ver en la pantalla de Design-it Downloading, que está descargando nuestro diseño a la memoria de la tricotosa, como podéis ver a continuación. Ahora no tenemos que hacer nada, simplemente esperar. El proceso puede durar algunos segundos.
Es importante no desconectar ningún cable en este momento, ya que la descarga se está realizando. Algunas veces puede tardar incluso 1 o 2 minutos. Si la descarga ha sido correcta, seguidamente aparecerá en pantalla el siguiente mensaje, que es Completed Successfully. Y nos volverá a dejar en la pantalla de Stitch Designer. Y seguidamente tenemos que ir a tejerlo al módulo Interactive Knitting. Pulso el cuarto icono y me aparecerá una nueva ventana flotante. En la segunda parte de esa ventana flotante, en el segundo hueco, tengo que seleccionar el diseño que he escogido anteriormente. En mi caso es Web 80, lo selecciono y pulso OK. Y aparecerá una nueva ventana flotante. La cantidad que aparece entre paréntesis, en este caso 24 puntos por 40 pasadas o hileras, es la repetición de nuestro diseño. Los huecos que aparecen a su derecha es el tamaño que nosotros queremos realizar para esta muestra de tensión o un simple ejemplo que queremos realizar. Yo voy a poner que voy a realizar 70 puntos a lo ancho, aunque solo tengo 60 agujas seleccionadas, y voy a poner 90 pasadas. Y pulso la tecla OK. Ahora nuestro diseño ya está listo para ser tejido. Como podéis ver, nos aparece el color blanco, que va a ser nuestro color de fondo, y el color gris, que va a ser el color, digamos, del diseño o motivo que vamos a realizar. Ahora tenemos que pulsar el semáforo central y nos aparece una ventana flotante nueva. Aquí me está indicando en esta ventana flotante que tengo que montar 35 puntos a cada lado de la tricotosa. Yo en mi caso simplemente he montado 30 para hacer esta prueba. Nos dice también que si queremos podemos tejer punto jersey, unas cuantas líneas y dejar el carro en la izquierda, por supuesto pasado el sensor como siempre. También podemos dejar ya el contador de vueltas a 0 y nos comenta que ya podríamos desconectar el puerto serie de la tricotosa para que no nos moleste a la hora de tejer y pulsar OK. Pero ahora vamos a ver cuál es el proceso que tengo que realizar en la tricotosa para cargar. Seguidamente vamos al panel de nuestra tricotosa, pulsamos la tecla M, nos va a indicar el número de patrón, que es el número que hemos anotado antes. En mi caso era el 905. Lo tecleo y vuelvo a pulsar la tecla M. Y por último, para comenzar, pulso la tecla CF. Ahora es el momento de desconectar el puerto serial, ya no lo necesitamos ya que el diseño está cargado en la memoria de nuestra tricotosa y ya podemos pulsar OK en la ventana flotante para comenzar a tejer. Y ahora, como he dicho anteriormente, simplemente es pulsar la tecla OK en esta ventana flotante. Será reconocido el sensor del paso del carro y ya podríamos empezar a tejer como voy a indicar a continuación. Como vamos a tejer entretejido a dos colores, o como se llama en inglés, face, seleccionamos KC1. También activamos la palanca para que funcione el contador de vueltas y el contador de vueltas lo dejamos en 000. Ahora en la pantalla de nuestro ordenador, es decir, en la pantalla de Diseñanit, pulsamos el botón OK para continuar. Ahora ya estaríamos listos para hacer la primera selección de agujas. Tenemos que deslizar nuestro carro de izquierda a derecha, como os voy a mostrar a continuación en pantalla.
la selección de agujas vemos que es correcta y pasamos al siguiente paso. Y ahora tenemos que pulsar el botón superior central para activar el tejido a 2 colores y aprovechamos ya a enhebrar el segundo color, que yo lo sujeto debajo de la tricotosa. Comprobamos antes de empezar bien las tensiones del hilo y ya podríamos empezar a tejer. Yo ya he tejido unas cuantas líneas, aproximadamente para una muestra de tensión son 60, con lo cual me considero suficiente y puedo ya soltar el tejido o hacer lo que yo necesite. Ya habríamos conseguido realizar nuestra muestra de tensión y haber también probado que la tricotosa se conecte bien con Design Knit y todo el proceso. Y aunque yo no puedo mostrar al mismo tiempo que tejo la pantalla de Design Knit, quiero decir de mi ordenador, cada vez que paséis el carro, el detector o el sensor lo va a reconocer y vamos a poder realizar el punto de forma interactiva. En cada momento vamos a ver visualmente en qué línea estamos. Y aquí podéis ver nuestra muestra de tensión terminada. Muchas gracias por ver este nuevo video tutorial. Si te ha gustado, dame un like y suscríbete, ya que me ayuda mucho para hacer más vídeos. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.